Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. En nuestro estudio que estamos haciendo acerca de la manera en que el pueblo de Israel crece y se desarrolla en Egipto, en la región de Gosén, y el momento en que viene un nuevo faraón que no conoce a José y que comienza a oprimir a los israelitas tratando de impedir su crecimiento y su desarrollo. Eh, Hemos llegado al momento en que Faraón, en su lucha contra los israelitas, da la orden de que todo niño, varón, niño, por lo tanto varón, que nace, debe ser echado al río. Y de esa manera, pues matar a los niños y combatir en contra del desarrollo de Israel. En este momento de nuestro estudio, vamos a dar marcha atrás para recordar algo que Dios le dijo a Abraham. Y en este estudio vamos a puntualizar con respecto a esto. Tiene que ver con el tiempo de esclavitud que tuvieron los israelitas en Egipto. Dios le dijo a Abraham que su descendencia iba a estar 430 años esclavos en Egipto. Con respecto a este señalamiento, algunas personas piensan que los israelitas estuvieron en esta etapa que estamos analizando del desarrollo de los israelitas en Gosén, cómo ellos se multiplicaron para llegar a ser una nación, que los israelitas estuvieron allí 430 años de esclavitud. Otros señalan que los 430 años comienzan a contarse no en el momento en que los israelitas están en Gosén, sino desde el momento que Abraham sale sale de Ur de los Caldeos en cumplimiento del llamado que Dios le hizo. En el estudio que estamos teniendo, hemos llegado al momento donde vamos a analizar con respecto al tiempo que fueron esclavos los israelitas en Egipto. Así que para ver este aspecto del tiempo que estuvieron en Egipto de esclavos, vamos ahora a seguir analizando lo que la Biblia dice con respecto a la forma en que Faraón persiguió a los israelitas. Y ahí vamos a encontrarnos con la familia de Amram y Jocabed, que fueron los padres de Aarón, de María, Aarón y Moisés. Y en el análisis de esta familia vamos nosotros a descubrir o a señalar, más que descubrir, señalar con exactitud el tiempo que los israelitas estuvieron presos en Canaán. Para esto vamos a leer algunos textos bíblicos. El primero es uno que ya hemos leído y que está en Éxodo capítulo 1 y versículo 22. Es cuando se da la orden de echar los niños varones al agua del río a la hora de nacer. Dice el versículo, entonces Faraón ordenó a todo su pueblo, echad al río a todo niño hebreo
que nazca y preservar la vida a toda niña. Es la forma que ya hemos venido estudiando y analizando, la forma en que Faraón ahora trataba de eh, luchar contra el desarrollo y el progreso de los israelitas en Éxodo, en el capítulo 12, el primer versículo, dice, hablando específicamente de este tiempo, un varón de la familia de Leví tomó por esposa a una hija de Leví. Presenta ahora el desarrollo de esta familia. Esta familia fue la familia de Amram y Jocabed. Vamos a ver ahora en el libro de Génesis, capítulo eh, 20, 46, el versículo 11, dice, hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Así que Coat fue un hijo de Leví que cuando los israelitas entraron con Jacob a Egipto, ya Coat estaba vivo. Coat era hijo de Leví. Ahora vamos a ver también lo que dice en números, eh, lo que está escrito en números 26 y el versículo 59. Dice, la esposa de Amram, la esposa de Amram se llamaba Jocabed, hija de Leví, la que nació a Leví en Egipto. Así que, hijo de Leví fue Coab, nació en Canaán. Hija eh, de Leví, también dice en el versículo en el 59, la esposa de Amram, hijo de Leví, se llamaba Jocabed. Jocabed fue también hija de Leví. Y Jocabed nació en Egipto. Así que yendo a la familia de Leví, en Canaán nace Coat. En Egipto a Leví le nace otra hija que fue Jocabed, pero esta nace en Egipto, no en Canaán, sino en Egipto. Amram era, por lo tanto, sobrino o sobrina eh, de Jocabed. Dice en la Biblia, en, en el Éxodo, el capítulo, Éxodo capítulo 7 y versículo 7 dice, esto tiene que ver con la edad de Moisés y de Aarón. ¿Cuántos años le llevaba Moisés a Aarón? Perdón, Aarón, ¿cuántos años le llevaba a Moisés? Porque este matrimonio, Amram y Jocabed, tuvieron tres hijos, ya lo mencioné. La primera María, la segunda Aarón y o el segundo Aarón y el tercero Moisés. En Éxodo 7 y versículo 7 dice, Moisés tenía 80 años de edad y Aarón 83 años de edad. O sea, Aarón era 3 años mayor que Moisés. Verán por qué señalo esta diferencia de edad.
En el capítulo 6 y versículo 20 dice, Harán tomó por esposa a Jocabet, su tía, que tuvo a Aarón y a Moisés. Y entonces Jocabet era tía de, eh, de Amram. Ella nace en Egipto, tuvo a Amram en Canaán, aunque Jocabet de la tía era más joven y en aquellos tiempos pues las personas se casaban también así dentro de su parentela. Si Leví tuvo a Coat en Egipto y tuvo a Jocabet en Canaán, era un tiempo cerca el mismo padre, aunque podía ser una nieta, porque cuando dice hijo de en la Biblia, no siempre era hijo inmediata. Lo más seguro era que Jocabet fuera nieta. Y eso señala un tiempo cercano, no un tiempo de cientos de años, sino un tiempo más cercano. Porque nace Moisés. Y Moisés fue el libertador de los egipcios. Entonces, se nota que el tiempo de estancia de los israelitas como esclavos en Egipto no pudo haber sido 430 años, sino los 215 años que se mencionan, y que esos años, los 430, comienzan a contarse desde que Abraham salió de Ur de los Caldeos. Ahora, nosotros también notamos en el estudio que hemos tenido hasta aquí, y vamos a puntualizarlo después de este análisis, que es el momento en que Moisés nace. Y cuando Moisés nace, estaba puesto en vigor el decreto de poner los niños en el río. Como que Aarón era 3 años mayor que Moisés, el decreto de poner los niños en el río, los niños varones hebreos en el río, estaba comenzando en el momento de ponerse ese decreto. Aarón pudo haber nacido en el tiempo en que Faraón le dijo a las parteras que mataran a todo niño varón, o en algún tiempo de transición entre la orden aquella y la orden de poner los niños en el río. El señalamiento que estamos haciendo es que, primero, el tiempo de esclavitud en Egipto tuvo que ser un tiempo menor, fueron los 215 años. Y segundo, que la orden de echar los niños al río tuvo que ver en un tiempo escaso, como ya hemos visto que primero las parteras tenían que matar y después oprimían a los egipcios y después que echaran al río a los niños que nacieran, y que Moisés nace en el pleno momento en que esa orden se da. Lo que estoy señalando con esto es lo siguiente. Cuando nosotros estudiamos el desarrollo de la historia del pueblo de Israel en Egipto, vamos a encontrar lo que sucedió con Moisés y cómo Dios le preservó la vida. Eso lo vamos a analizar. Pero también vamos a darnos cuenta que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y se hace un censo del pueblo, la cantidad de hombres de una edad similar a la de Moisés fue una, eh, fue una cantidad en armonía con el desarrollo normal de una población.
dando a entender que la orden de echar los niños al río fue una orden que duró muy poco tiempo, porque si no, a la hora de hacer el censo, no habría la cantidad de personas semejantes a Moisés y Aarón, no había la cantidad de personas que se encontraron, porque cuando se hace el censo se encuentra una cantidad de personas sustancial, lo que señala que las órdenes de Faraón para destruir a los niños varones de los israelitas no se llevó a efecto, por lo menos en una gran escala. Primero, las parteras, cuando ellas se ponen de parte de Dios y de Israel y preservan la vida de los niños, como ya estudiamos. Ahora, en este otro decreto que se da, nosotros encontramos que tampoco ese decreto surtió gran efecto en destruir a los niños varones de los israelitas. Para el análisis eh, más exhaustivo con respecto a esto, vamos a detenerlo en este momento porque vamos a ir a la historia de Moisés cuando nace y después en la historia de Moisés cuando nace volvemos a señalar este aspecto, que este decreto no duró mucho tiempo más y que esto tiene que ver también con la obra de Moisés, que fue el hombre que Dios escogió para sacar a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Vamos, por tanto, a continuar la lectura del capítulo 2 del Éxodo. Recuerden que el primer texto decía de la familia que eh, estaba formándose la familia de Abraham y de Jocabed. Jocabed, dice el texto, y ella concibió, ella era Jocabed, y ella concibió y tuvo un hijo, y al verlo hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Jocabed tuvo un hijo. Ese hijo era un niño hermoso. Y ella, la madre Jocabed, no lo echó al río, sino que lo tuvo escondido 3 meses. Y lo tuvo escondido 3 meses para tratar de salvar la vida de este niño. En el, en el libro de Hechos de los Apóstoles, vamos a leer en Hechos de los Apóstoles capítulo 7, vamos a leer aquí el versículo 20, que dice, en ese tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Por 3 meses lo fue criado en casa de su padre. Así que en ese tiempo nace Moisés que fue agradable a Dios. Esto es señalando que Moisés fue el hombre que Dios escogió para ser el libertador de los israelitas. Y en Hebreos 11:23 también hay un señalamiento importante que quiero señalar. Dice, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque lo vieron hermoso y no temieron el decreto del rey. Así que se señala que los padres de Moisés, Jocabed y Amram, tuvieron fe en Dios. Y se repite una vez más
que Moisés era un niño hermoso al nacer. Tuvieron fe sus padres en Dios, lo escondieron, fraguaron un plan y pusieron ese plan en ejecución después. En este estudio que acabamos de terminar aquí, porque aquí lo terminamos para seguirlo en el próximo capítulo, hemos visto la, el tiempo de la estancia de los israelitas como esclavos, hemos analizado, hemos visto de la familia de Leví, de los padres de Moisés, y hemos visto también que los edictos de destrucción de los niños en Israel fueron cortos o no se llevaron a efecto en la forma que Faraón tenía. Dios estaba protegiendo a su pueblo. Lo que queremos señalar finalmente en este capítulo es que Dios siempre protege a su pueblo. El diablo trataba de destruirlo, pero Dios siempre protegía a su pueblo, como lo hemos visto en este momento. Terminamos aquí. Comparte este tema y continuaremos este estudio en la próxima ocasión.